Muy buenas noches, Dios les bendiga en el amor de Cristo. Soy la hermana Idalia. Aquí estoy nuevamente para compartir una palabra con usted. Son las 8:20 de este día domingo 21 de febrero del 2021. Vamos a ver esta palabra que el Señor me dio el día 14 de febrero del 2021 a las 5:07 de la madrugada. Me dijo obreros fraudulentos. Obreros fraudulentos. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, y del Hijo y Santo Espíritu. Señor, la gloria y la honra es tuya porque tú no compartes tu gloria con nadie, Señor. Amén. La palabra que le voy a dar está en 2 de Corintios. Vamos a ir de 2 de Corintios 11:1 al 15. Pero el versículo de la palabra es 2 de Corintios 11:13. Ahí está la base principal de la palabra. Todo lo que yo le lea va a ir al versículo que mi Señor amado me dio. Déjeme decirle que yo aquí vengo a darle lo que Dios me da. Aquí yo no vengo a hablar de mí, ni decirle lo que yo pienso, ni hablar lo que yo quiero. No vengo ni a hablar lo que yo quiero, ni lo que yo pienso. Vengo a darle la palabra que mi Señor me da para que yo la comparta con usted, primeramente yo, y después yo la comparta con usted. Porque si yo le digo lo que yo pienso, lo vamos a terminar perdiendo todos. Y vamos a terminar llorando todos. Y vamos a terminar descarriados todos. Y vamos a terminar el infierno todos. Porque nosotros como humanos no tenemos fuerzas. Sin Dios no tenemos fuerzas. Fíjese que no tenemos fuerzas. Y hay, pero bastantes, pero muchas, casi todas posibilidades, que todos los quedemos en aquel día, porque las cosas de Dios no son un juego, ni son bailes, ni son vanidades, ni son maquillajes, ni son tacones, ni son vestidos escotados, ni son vestidos cortos. Entonces, para subir al cielo, necesitamos una escalera grande y apartarlos del mundo por completo. Encerrarlos como el avestruz. Mire que el avestruz le hace así y mete su pico en la sala. Eso es lo que necesitamos nosotros, y nosotros queremos ir al cielo. Pero de ahí no vamos, señores, no vamos al cielo. No vamos. Así es que aquellos que están por ahí, lo que están es perdiendo tiempo, viviendo bien, llevándosela fácil, porque ya se acostumbraron a no trabajar, porque según ellos las cosas de Dios es no trabajar, es vivir de los demás. Eso es ser vividores. Eso es ser vividores. Entonces las personas que usted las mira cantando y que dicen que le sirven al Señor, no son de Dios. No son de Dios. ¿Dónde usted va a ver una persona empantalonada, entaconada y sirviéndole a Dios? De ninguna manera no son de Dios. Ellos los que son obreros fraudulentos. Y ahí es donde usted tiene que abrir mucho los ojos y parar sus orejas. Identificarlos por sus frutos. Los frutos de la persona. Por los frutos se identifica a la persona, por su fruto, por sus hechos. Así que si usted mira una persona que dice que le sirve a Dios toda mal vestida, me estoy refiriendo mal vestida en su forma, vestidas sexualmente. A eso me refiero. No es que va a andar con ropas caras, porque eso tampoco es de Dios. Me refiero mal vestida, enseñando los pechos, enseñando las rodillas. Eso no es de Dios. Por eso le digo que la mayoría se va a quedar. Dice, estamos en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios 11:1. Vamos a ir hasta el 14. Ojalá me toleraréis, dice, ojalá me toleraréis un poco de locura, si tolerarme, porque os celo con celos de Dios, dice Pablo, que lo cela con celos de Dios, pues desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si vienen algunos predicando otro Jesús, es que el problema es este. Aquí dice que si algunos vienen predicando a otro Jesús, es que predican al mismo Jesús, pero no viven a Jesús. Ellos predican a Jesús, la Biblia de Jesús, pero no viven el Evangelio de Jesús. Ese es el problema. Que yo me puedo parar acá de hipócrita, pero si no vivo lo que está escrito, si no vivo el Evangelio de Jesús, si no vivo lo que Jesús dejó, no voy para ninguna parte. No voy para ninguna parte. Ese es el problema, que ellos viven, ellos presentan a Jesús, pero su vida es un desastre. Dice a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu. Ya sabemos que de otro espíritu, que no es el Espíritu Santo, está llena la congregación. Porque el verdadero Espíritu Santo no está ahí. El que está es el espíritu de error. Dice, recibido otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio. Mire cómo habla la Biblia, el evangelio, porque yo soy del evangelio de Cristo, el que registra la Biblia. Yo no soy testiga de Jehová, yo no soy mormona, yo no soy del séptimo día, yo no soy adventista, no soy bantista, no soy católica, no, yo soy del evangelio de Cristo, porque si yo le sirvo a mi amado Jesús, soy del evangelio de mi amado Jesús, porque en la Biblia ninguna de las que yo le he mencionado está, pero sí está el evangelio. Así es que si usted es el evangelio de Cristo, está en lo correcto, pero si no, no está en lo correcto. Dice, recibido aún otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Fíjese, dice Pablo, si tú habéis recibido otro espíritu, otro evangelio, bien que lo toleráis. Como diciendo, todo lo que no es de Dios lo toleráis, pero lo que es de Dios no lo toleráis, no lo soportáis, dice Pablo, porque es así. Mire, lo que es del diablo todo lo agarramos y lo tragamos, pero lo que es de Dios lo vomitamos, los hace mal, no lo queremos. Porque como le decía, no es fácil ser evangelio, no es fácil vivir lo que mi amado Señor quiere que vivamos. ¿Usted cree que a mí se me es fácil pararme aquí? No, Señor, antes de pararme aquí, y esta palabra tenía que haberla dado ayer y mira, me he retrasado. Tengo que darla día con día, sin embargo, me pasé un día. Porque no es fácil cuando yo me paro aquí, yo ya tuve lucha, que si la doy, que si no la doy, que si aquel desánimo. O sea, puras cosas que no me ayudan en nada en la obra me llegan. ¿Por qué? Porque ahí está el enemigo siempre, echándolos a perder lo que es las cosas del Señor. Dice, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sean toscos en la palabra, no lo soy en conocimiento. Decía Pablo que él era tosco en la palabra. Del 6 al 7. Decía Pablo que él es tosco en la palabra, pero déjeme decirle que no es que la persona, Pablo no era que era tosco en la palabra, no es que la persona sea tosco en la palabra, tenemos que hablar lo que Dios los da. Y entonces aquí no vamos a hablar como nosotros queremos, como le decía hace unos minutos atrás, vamos a hablar como Dios quiere, porque el Espíritu Santo es quien toma posesión y Él es el que habla, el que nos da lo que vamos a hablar. No es que seamos toscos, no, pero tenemos que hablar esa palabra, tenemos que hablarla como Dios la da. Mire, esta madrugada el Señor me ponía una palabra, me la dio desde las 12 y mire yo ignorándola. Y ahí estaba dándome aquella palabra, creo que ya eran las 4 y ahí me daba esta palabra como diciendo, y que no la vas a notar, que no la vas a agarrar. Y ya cuando agarré un papel y dije anotar la palabra, hasta ahí dejó el espíritu de estarme poniendo aquella palabra. ¿Qué decía aquella palabra? Aquella palabra dice que el cuerpo no es para fornicar ni para adulterar. Así decía aquella palabra que me dio mi Señor. Fíjese que el cuerpo no es para fornicar. Y yo tardé como 3 horas para agarrarla, porque yo ahí estaba como que no, como que no. ¿Por qué?
Cuando se habla la palabra les parece tosca, les parece dura. Por la palabra del Señor, si usted es de Dios, palabra de Dios va a escuchar y no le va a parecer dura ni tosca. Porque el diablo es que viene a acomodar. Mire, el diablo me decía la otra vez. Me decía, con que tú predicas y me decía, pero Dios es amor, Dios es amor. ¿Usted cree que Dios me iba a estar diciendo eso? Y yo reflexiono en lo que Él me dice. Y no era Dios, era el diablo. Era el diablo, le dije yo, Señor. Pero fíjese cómo no combinan las cosas, le decía yo, Señor. Pero la palabra no la escojo yo. Señor, la palabra tú me la das. Señor, yo no agarro la palabra. La palabra no es palabra de la hermana Idalia, le decía, la palabra tú me la das. Y si tú me la das, ¿por qué me estás diciendo que Dios es amor? No era Dios el que me estaba hablando. El que quería y me estaba ahí reprendiendo para que yo acomode las cosas y le venga a decir a usted, ay, es que Cristo te ama, vístete como quieras y así vas al cielo. Es el diablo, es ahí donde caen todos. Y yo le decía, Señor, tú me das la palabra, pero si tú me la das, eso es lo que yo hablo. Pero si a ti no te gusta lo que yo estoy dando, quítame, quítame y no me des más palabras, le decía yo, pero no era Dios, era Satanás. Es que ahí tenemos también que ver, porque ahí han caído muchos, mire, ahí han caído muchos en las garras de Satanás. Y por eso está el mundo como está. Y por eso está aquella perdición. Y por eso no hay almas para Cristo. Déjeme decirles que esa es la verdad. No hay almas para Cristo. Yo lo siento en el espíritu que mi amado Cordero está cerca, pero no hay almas para Cristo. No hay almas, déjeme decirle que ni yo estoy preparada, Santo poderoso. Y si yo no estoy preparada, ¿cómo están aquellas? No, si es que un pueblo directo al infierno es que hay, porque no estamos preparados. No estamos preparados en, en lo que el Señor quiere para Él. No estamos preparados para subir al cielo. No estamos preparados. No los hemos capacitado a tal manera. Porque vemos las cosas de Dios como que, no, si Dios es amor. No, Dios es amor, pero no es un vagamundo, no es prostituto. Dios es santidad. Dios es guardarse de todo, de todo, de todo. A mí me ha quitado absolutamente todo, todo. De la tele, todo. Todo me ha quitado. Dice, bien no te lo hará, pero pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, decía Pablo. En todo y por todo es lo que hemos demostrado, dice, porque yo, humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecido por cuanto os he predicado el evangelio. Vuelve a decirle el evangelio otra vez. Mire, aquí no le está diciendo testigo de Jehová, católico, setimodilla, bantistas, avantistas, que los reinos del cielo, que la luz del mundo. No, aquí le dice evangelio. O sea que ya los nombres, el humano se los ha inventado. Pero la iglesia de mi Señor es la iglesia evangélica. Esa es. Dice, he despojado a otras iglesias, dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Aquí les dice Pablo que él no ha despojado a otras iglesias para servirle a ellos, sino que él está sirviendo a ellos sin despojar ninguna iglesia del salario. Dice, cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, les dice Pablo, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé. Dice, y en todo me guardé, y me guardaré de seros gravosos. Dice, me guardaré de no ser gravoso. Dice Pablo que se guardará de no ponerle carga a nadie. Dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Porque, ¿por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Dice, porque
¿Por qué? Dice, porque os amo, porque os amo, dice. Dios lo sabe. Mas lo que hago, haré, dice, aún para quitar la ocasión a aquellos que desean fin de que aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, dice. Aquí no le entiendo mucho. Dice que hay unos que se glorían, dice. Se glorían. Dice Pablo que él no se gloria, pero hay muchos en ocasión esperando el fin, dice, para malagloriarse, dice, que sean hallados semejantes a nosotros. Porque, fíjese, aquí está la palabra que el Señor me dio, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, porque fíjese, lo que yo le estaba hablando aquí atrás, de lo que el diablo le dice a uno, que uno predica fuerte y que Dios es amor, eso te dice el diablo, eso no te lo dice Dios, eso te dice el diablo. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Ya ve? Que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. El mismo Satanás va y te habla como que fuera el Espíritu Santo. Y es ahí donde todos dicen que Dios les habla y están haciendo lo malo y dicen que Dios les habla y están en la caca y dicen que Dios les habla. Pero no es Dios quien les habla. Es el diablo quien les habla y es el diablo quien torció toda la congregación. Y es ahí donde empiezan a haber Jezabel por todos lados. Porque el diablo les hizo creer que lo que hablaban no estaba bien, que lo que hablaban era fuerte, que lo que hablaban era viejo, que lo que hablaban tenían que renovarlo. Y es ahí donde caen, es ahí donde caen en apóstata. Porque déjeme decirle que la palabra del Señor es la misma y la palabra del Señor no se renueva, no. Así como nosotros nacemos y llegamos a 100 años y nuestra vida es igual. Así es la palabra no se renueva, la palabra es la misma y la misma y la misma. Y usted va a escuchar decir lo mismo y lo mismo y lo mismo y se va a cansar y se va a cansar de escuchar lo mismo. Pero es que es lo mismo que se le dice, Cristo viene, prepárate, porque es lo mismo que tenemos que hablar, porque es lo mismo que está hablando la palabra. Dios no lo está mandando, perdón, Dios no lo está mandando una Biblia cada día para que hablemos diferentes cosas, no. Es lo mismo que está escrito aquí. Es lo que va a pasar, es lo que va a venir, es lo que vamos a vivir. Entonces, cuando empiezan a decir que el evangelio es lo mismo y que es aburrido y es lo mismo, es porque aquella persona ya no pertenece a Dios. Y déjeme decirle por qué yo se lo puedo decir que no pertenece a Dios. Porque a mí esas ideas ya me pasaron por la cabeza, que siempre es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero no es Dios que me pone eso en la cabeza, es Satanás. Y es ahí donde yo tengo que estar firme. Por eso dice el Señor que estemos velando y orando en todo momento. Dice Dios que estemos orando en todo momento para que no caigamos en tentación. Porque si no vamos a caer en tentación, en garras de Satanás. Y lo vamos a ir por otro lado. Y ya lo que era Dios ya no vive en nosotros. Ya no vive Dios en nosotros. Ya no. Es ahí donde se mete el enemigo y te dirige como Él quiere. Y ahí es donde la persona pasa a decir lo que ella quiere, hacer lo que ella quiere, hacer de la obra de Dios como le da la gana. Y ahí ya no está Dios. Aquella persona ahí es apóstata porque se está dirigiendo ella sola. Cuando uno pasa a dirigirse uno solo, ahí ya no está Dios. Donde está Dios es cuando nosotros estamos sujetos a Dios, que Dios nos dé la palabra, que hablemos lo que Dios nos dio, sujeto a lo que Dios nos dice. Entonces estamos en obediencia. Pero cuando ya entramos a desobediencia, ahí ya estamos en manos de Satanás. Porque el que fue desobediente fue Satanás. Entonces usted, hijo de Dios no es hijo del diablo cuando pasa a ser desobediente. Dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no extrañe. Dice, así es que no es extraño. Fíjese, ponga cuidado aquí. Dice que el mismo diablo se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño, dice, si también sus
si no es extraño si también su ministro se disfraza como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Dice que si el diablo se disfraza de ángel de luz, no es extraño, dice, que tu ministro también sea del diablo. Dice que se disfraza como, no es extraño que tu ministro se disfrace como ministro de justicia, dice, cuyo fin serán conforme a sus obras. Por eso te digo, que te fijes aquel que esté en altar, que te fijes aquel que está dando la palabra, cuáles son sus obras. Sus obras son lo que aquella persona hace, cómo habla, cómo está vestida, cómo está vestido. Si aquel que dice ser ministro trae camisitas hasta aquí, enseñando sus músculos, está en chores, está con su barba como de candado, con su barba de chivo, con su barba de vagina. Si trae un corte de pelo, no como ministro, sino que trae un corte de pelo como Pedro Picapiedra, no es de Dios. No es de Dios, porque por sus obras, dice, los conocerán. Las obras son los frutos también, porque todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, son obras. Si tú haces cosas malas, son obras malas. Y si haces cosas buenas, son obras buenas. Entonces dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan, pero ya ves, no son de Cristo. Dice, son apóstoles fraudulentos que se disfrazan de apóstoles. Tú puedes saber, por eso yo digo, tú puedes saber si son apóstoles de Cristo. Cuando veas un apóstol y tú estás en la congregación, dile, cuándo Dios lo ungió a usted como apóstol. Así dile. Y verás que no es apóstol de Dios, porque para ser un apóstol de Dios, Dios te tiene que ungir. Para hacer lo que seas en la obra de Dios, Dios te tiene que ungir. Tienes que pasar por las manos de Dios. Dios te tiene que dar la autoridad. Dios te tiene que dar todo para que seas, para que lleves su nombre, te lo voy a decir así. Pero si estos apóstoles, fíjate que son apóstoles disfrazados, pero son apóstoles del diablo, porque los apóstoles que anduvieron con mi amado Señor le daban de comer al pobre, a la viuda, las necesidades del huérfano, sostenían. Estos apóstoles no. Estos andan en buen carro, en buen jet, y no se aparecen a darle pan a nadie. Esto es lo que digo yo, que como evangélicos somos una vergüenza. Como evangélicos no somos de buen testimonio, porque el católico allá anda ayudando, donde sea anda untado el católico ayudando. Pero uno que pertenezca a la obra del evangelio no regala pero ni un pan. No va a ver a un pastor untado haciendo obras, ayudando a cualquier institución, no. Sin embargo, ahí está un católico. Ahí está un católico dejando cajas de ropa, dejando comida. A donde quiera hay un católico repartiendo cosas. Pero no va a haber uno que diga, un apóstol fraudulento de estos, regalando siquiera una marucha. No, porque dice que son fraudulentos, porque estos son, dice, falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Segunda de Corintios 11:13, este fue el versículo para la base de la palabra que el Señor me dio. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se lo está diciendo la palabra, que ellos se disfrazan como, pero no son. No son. Así es que usted no venga usted diciendo, ay, el apóstol tal, qué apóstol y qué nada, no son nada. Mira, ni los profetas no son profetas si Dios no los ha ungido. Si Dios no los ha ungido, no son profetas. Porque Dios, para ponerte un nombre, te va a ungir. Para ponerte un nombre, Dios te lo va a dar. Pero yo no puedo decir, yo soy esto si Dios no me ha ungido. Yo no puedo decir, yo soy esto si Dios a mí no me ha dicho, tú eres esto, sierva. Yo no lo voy a decir. Así es que ahí se cuenta que son obreros fraudulentos. Obreros fraudulentos son. Y de esto está llena cada esquina de obreros fraudulentos,
apóstoles disfrazados de Cristo que no son de Cristo, apóstoles disfrazados de Cristo que no son de Cristo, obreros fraudulentos por todos lados es lo que hay. Nomás se paran en el altar y ya están hablando de la ofrenda y del diezmo. ¿Y quién te ha dicho que en estos tiempos se puede diezmar? ¿Quién te ha dicho para que tú estés sacándole diezmo a la gente? ¿Quién te ha dicho que en estos tiempos puedes recoger pro templo? Tú lo que estás haciendo es robando. Nomás se paran en el altar y en vez de decir Dios les bendiga, lo primero que hacen es hablar del dinero, de la ofrenda y del diezmo, que sí que no dan, que sí dan. Si tú no tienes, no des. Te van a correr de la iglesia. Cuando no das, te van a correr de la iglesia. Haz tu iglesia en tu casa. Pero no les des gusto a estos fraudulentos que en vez de decir Cristo viene, sálvate, guárdate, conságrate para Cristo. No, es lo que hacen es que no dan ofrenda, que no dan nada. ¿Por qué? Porque de eso se hartan y de eso viven. Yo he visto una mujer evangelista Martínez hablando que la gente es más dura para dar, que no sé qué. ¿Por qué? Porque de eso viven. Ellos no predican por amor a Dios. Ellos predican por amor al dinero. Ellos no, mire que cuando la gente predica por amor a Dios, cuando la gente predica sin interés, no anda tocando el tema de dinero, no anda tocando el tema de ofrendas, no anda tocando el tema de nada, porque no está esperando nada la persona. Pero tenga bien claro que cuando aquella persona habla de dinero, es que por eso predica, por dinero. Por eso predican, no porque le tengan amor a la obra, no es porque amen a Dios, no porque digamos, le vamos a servir a Dios por agradecimiento, porque Dios los da tanto y por agradecimiento a mi Señor le vamos a servir en su obra. No, lo hacen por lo que les van a dar. Por eso lo hacen. Yo pienso, deberían de trabajar para sostener la obra de Dios, trabajar y sostener la obra de Dios. Y así no anden dependiendo de lo que les van a dar. Trabajen. Si pueden trabajar, trabajen. Pero no, toda la carga se la quieren poner a los hermanitos. Si los hermanos están para que les den, no para que les estén quitando su salario. Así es que dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan nada más, pero lo que son obreros fraudulentos. Muy buenas noches. Cristo le ama. Dios le bendiga.